Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Quiero aprovechar este episodio para saludar a mis oyentes de otros lados diferentes a Colombia. Sé que me escuchan ya de otros lados y eso me tiene como súper contenta y muy motivada porque empecé este proyecto sin expectativas realmente. Y que me escuchen de otros lados me parece muy bonito. Un saludo a todos esos amigos mexicanos, a todos esos amigos argentinos eh, que me han venido escuchando por que les ha llegado mi podcast de alguna u otra manera. Gracias por eso. Después de este saludo parroquial, vamos a entrar en el mood del tema que quiero compartirles esta semana y básicamente es hilado a algo que les comentaba yo el episodio pasado donde les hablé de las luces y las sombras que es ser docente y de todos estos momentos que he vivido a lo largo de estos 10 años de experiencia con esta profesión. Bueno, por alguna razón, mi experiencia laboral la comienzo en una institución confesional y así fue durante unos casi 8 años que estuve como vinculada a las entidades privadas de educación. Para aquellos que no me escuchan aquí en Colombia, una institución confesional es una institución que presta servicios educativos bajo la filosofía de alguna comunidad religiosa, llámense monjas, llámense sacerdotes y pues las vertientes que tiene el catolicismo de alguna u otra manera. Mi primera experiencia fue con monjas. Digamos que la experiencia con monjas, hablando desde el tema espiritual, no fue tan cercana, a diferencia de el colegio siguiente donde trabajé por alrededor de 5 años. Ellos tenían una filosofía ignaciana, eh, hace parte de una red de colegios de los jesuitas, que es una vertiente del catolicismo, por llamarlo de alguna manera, y allí aprendí un montón. Yo llego a esta institución en el año 2017 y como lo hemos venido hablando en episodios pasados, el 2017 es cuando yo regreso a Colombia y empiezo pues a buscar cómo empezar a seguir cultivando mi profesión. Es un colegio de puertas abiertas, es un colegio que, como les dije, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo en la vida, pero que rescato mucho esa parte espiritual de la que pude aprender un montón. Allí se hacen algo que son los ejercicios espirituales, que son unos retiros donde el colegio invierte en sus maestros para llevarlos 3 días a una experiencia totalmente en silencio para poder vivir lo que vivía San Ignacio de Loyola con aquello de la pausa ignaciana, que es como un momento de introspección donde uno tiene la posibilidad de escucharse, que a veces el ruido del exterior no deja, y encontrarse consigo mismo y empezar a evaluar qué cosas estoy haciendo mal, qué cosas estoy haciendo bien. Y en esos ejercicios que yo pude experimentar, que en 5 años creo que fueron 3 o 4, eh, y logré conectarme mucho con eso. Mucho es mucho. Y logré entender muchas cosas y pues siempre he sido una persona muy dada a la espiritualidad. ¿Sí? Después uno se empieza como a evaluar y se da uno cuenta que en la vida ha tenido muchos momentos donde de alguna manera esto le ha generado curiosidad o ha estado en mi vida. Eh, en algún momento siendo adulta también sufrí de bullying porque canté en el coro de la iglesia de mi barrio por un tiempo y ese es mi talento, ¿sí? Uno de mis tantos talentos, por llamarlo de alguna manera, y es cantar y transmitirle a la gente a partir de mi voz. Y en algún momento me hicieron bullying porque, ay, se llama cantante porque cantó en el coro de la iglesia, jajaja, y ya éramos adultos, ¿no? Qué tristeza que tus propios compañeros hagan este tipo de cosas. Pero bueno, también se aprendió a como que generar callito ante esos comentarios que nada que ver. Y desde ahí, desde estos ejercicios ignacianos, empecé como a meterme en este cuento más de la religiosidad. Y digamos que haber estado en el coro de la iglesia de mi barrio por tanto tiempo y darme cuenta que la institucionalidad
de la iglesia no es tan llamativa y que hay un montón de ahí de cositas y de gente que uno dice, no entiendo por qué estás acá, pero bueno, sin juzgar a nadie, ¿no? Sino son percepciones que uno tiene. Eso me llevó a pensar que era mejor estar como con Dios a mi manera. Y como es a mi manera, a la manera personal de cada quien. Hablar, orar, escribir, hacer un momento de introspección. Y esos ejercicios ignacianos me ayudaron a eso. A de pronto desligarme un poco a la institucionalidad de la iglesia, un poco, y manejar más mi lado espiritual y empezar a ahondar más por ese lado. Bueno, luego de esto, que me ayudó un montón también de manera personal, empiezo mis terapias con la doctora Manuela Luchado, que sé que se las he nombrado un trillón de veces, pero que soy muy agradecida con ella. Y en una consulta ella me pregunta como, Ingrid, ¿te puedo como hacer una cuestión? Yo, sí, claro. Me dice, ¿tú eres creyente? Yo le dije, sí. Me dijo, ok, ¿crees en los ángeles? Sí, 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 de alguna manera ha sido un tema que siempre me ha generado curiosidad y me ha gustado ahondar en ello. Entonces me dijo, dale, mira, tengo como un oráculo de ángeles, me gustaría como usarlo contigo, solo lo uso con mis pacientes que me lo permiten, por eso pues yo pregunto, cosa que me pareció en medio de todo profesional de su parte. Ella me saca una carta y daba la casualidad de que cada vez que ella me sacaba una carta era como el resumen o la conclusión de la sesión que habíamos tenido y eso nos llamaba mucho la atención. Con ella también hice algo como de regresión, algo muy pequeño de regresión. Para los que les pueda llamar la atención, búsquense por ahí, googleense por ahí qué es la regresión. Y encontré muchos por qué me relacionaba con personas X en ese momento de mi vida. Y ahí empecé como a darle como interés a este cuento de los ángeles y por qué, y sí, qué tipo de características tenían, cuántos hay, o bueno, todo este tema. Mi madre, en ese tiempo yo vivía aún con mis padres, mi madre en su casa tenía un altar con 3 ángeles, pero pues digamos que era una cuestión más de que mi madre sí ha sido creyente toda su vida y es muy devota a la Virgen y todo este tema, desde lo católico. Entonces, como que siempre en la casa había ese tipo de cosas, pero pues ya, ¿sí? Por cosas de la vida, en pandemia, que fue un año difícil para muchos y particularmente para mí, empiezo a buscar otro tipo de cosas, ¿sí? Digamos que más allá de la religiosidad, como se los digo, la espiritualidad de la vertiente que venga, es importante cultivarla. Empiezo como a buscar en Instagram cositas y me aparece alguien que se llama Daniela y sus ángeles. Daniela y sus ángeles tiene un contenido sobre estos temas de numerología, de karmas, de ángeles, de todo este tema, y empiezo a buscarla por ahí, y empiezo como a ahondar en el tema, y me parece interesante, pero pues lo dejo como ahí, no le doy mucha trascendencia. Pasan los años y me doy cuenta que ella sigue a una chica maravillosa que no solamente me ha ayudado a mí, sino a un grupo de mujeres a empezar a reconocer esas heridas, esos faltantes, esos vacíos, esos porques se hace uno en la cabeza. Y ella es Ángela Martínez. Ángela Martínez, y al igual que Daniela y sus ángeles, tiene unos dones para aquellos que quieran creer perfecto, para quienes les quede la curiosidad también. Y esos dones son como que realmente ellas tienen una conexión más allá de lo natural con estas entidades angélicas. Y veo que Daniela y sus ángeles sigue a Ángela. Ella tiene una página en Instagram, un perfil en Instagram que se llama Mente Angelical.
Mente Angelical es una página donde tú puedes encontrar señales, ella más que todo es con señales y rituales de protección y demás con entidades angelicales. Y pues digo yo, bueno, quiero, más allá de la terapia psicológica que me ayudó mucho, llegó un punto en que ya como que no cubrió mis necesidades y busqué terapia angelical. Y dije, voy a ir un poco escéptica, un poco sin expectativas a ver qué ocurre. Yo ya había vivido una experiencia similar con la doctora Mariela. La doctora Mariela era doctora de profesión, pero también tenía dones específicos y ella me sacó adelante en muchas cuestiones luego de que yo llegué de Argentina. Era mi maestra espiritual, de alguna manera, pero la doctora Mariela fallece hace ya casi 3 años. Ya ella era muy, 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 muy anciana y era espectacular. O sea, así como los carnavales, quien lo vive es quien lo goza. Para entender este tipo de cosas sobrenaturales, hay que vivirlas, hay que experimentarlas de alguna u otra forma. Y bueno, con esta experiencia de la doctora Mariela, que donde esté su alma trascendió la manera que debía hacerlo, empiezo a consultar con Mente Angelical, con Ángela Martínez. Es una joven de 20 y tantos años, es mucho más joven que yo, pero es magnífica. No les había hablado de ella porque quería darle como un espacio especial en este podcast a Ángela con un agradecimiento, y yo se lo he hecho saber a ella de muchas maneras porque me ha ayudado a fortalecerme en muchas cosas. He encontrado respuestas de muchas de mis actitudes, de muchas de mis acciones, de muchas de mi forma de pensar, ¿sí? De entender mi linaje femenino, de mi energía masculina, ¿sí? Hay un montón de cosas ahí en terapia que uno va encontrando y que se da uno cuenta que uno también tiene un poco de sobrenatural, pero que a veces uno como que le da miedo enfrentarse a ello. Cuando yo empecé a verla, a estar en terapia con ella y darme cuenta de todos los beneficios que me estaba llevando a mi vida y de que he descubierto, gracias a su guía, muchas cosas que me daban miedo enfrentar o muchas cosas que me daban miedo entender o cultivar de mí misma, como mujer, como persona, como profesional, como pareja, como amiga, como hija, y eso me ha servido un montón. Así que con mis amigas, que como bien saben tengo un montón de amigas y a muchos eso les molesta que tenga un círculo social amplio, empecé como ya conociéndolas porque son amigas de 20 y tantos años y entendiendo ya también mi proceso. En el momento en que ellas me lo permitían, me decían, ven, ¿por qué no miras esta página? Y con esa curiosidad que le deja uno a la gente, las personas van y ahondan, buscan, escudriñan la cuestión y pues deciden como, bueno, vamos a probarlo, y han tenido también resultados muy bonitos y muy especiales. La espiritualidad hace parte de mi vida y yo se los he dicho muchas veces. Creo ciegamente en el poder de los ángeles. Hoy en día son mi equipo de luz. Junto a Dios, claramente, Dios Padre está siempre ahí. Siempre he sido muy respetuosa cuando hablo del tema y les digo a lo que ustedes crean, pero este episodio como tal es dejarles ver esa otra parte de mí que sí es muy creyente, que vive la vida, o más bien esta experiencia humana ya desde otra perspectiva, y que no quería como quedarme con esto del crecimiento espiritual que los seres humanos deberíamos alcanzar de una u otra forma. No es solamente el catolicismo, los budistas lo hacen, los hinduistas lo hacen. Muchas de las religiones a nivel mundial tienen ese llamado más bien a buscar o escudriñar en su alma. Por eso cuando les hablaba de la muerte tenía tal vez otro tipo de palabras como la trascendencia álmica, como que
nosotros estamos en esta experiencia humana, es aprender y nuestra alma ya ha cultivado esos aprendizajes desde antes para empezar a tener precisamente todo este bagaje en la vida terrenal y poder cultivar eso que el alma ha decidido aprender. Algo que he aprendido en estas sesiones es que cuando el alma ha aprendido, valga la redundancia, lo que necesita, trasciende. ¿Sí? Entonces ella me decía como algo así como Jesucristo no volvió, sino trascendió directamente porque su alma cumplió con los aprendizajes que debía. Ahora tengo una perspectiva diferente de la reencarnación o del volver a la vida, digamos que eso ha cambiado con los años. Y también me he quitado esa visión del Dios castigador, del Dios del cielo y el infierno, de todas estas cosas, sino más bien he dado como hacia el karma, sea el karma bueno, sea el karma malo, depende de tus acciones. Y eso también ha ido cambiando mucho a través de los años. Como que la culpabilidad ya no está encima, que era algo que cargaba constantemente, sino que se ha ido transformando. Ángela le ha cambiado la vida a muchas de las mujeres que me rodean y eso me parece espectacular cuando el conocimiento uno no lo vuelve egoísta, sino que está para compartirlo y en ese sentido he compartido esa experiencia que he vivido en estos años con este tipo de terapia. Yo sí soy como muy escéptica en algunas cosas, debo decirlo, pero que cuando me muestran cosas muy palpables, me dejan sorprendida, muy sorprendida. Así que nada, básicamente eso es lo que quería como comentarles en este episodio. Ese va a ser el último episodio en el que yo he tomado como la iniciativa de hablarles de un tema en particular. Me gusta mucho la numerología, la biodescodificación es algo que últimamente he estado leyendo mucho, la angiología es algo que me encanta y de la cuestión de los cristales, las velas, todo este tema, oráculos. He metido todas esas cosas en mi vida y con todas las enseñanzas de San Ignacio y el mal espíritu he sabido discernir sobre qué me parece que viene de la luz y qué no. Entonces les decía que este va a ser el último capítulo donde yo pondré el tema. La dinámica será seguramente los días martes, lunes, poner una cajita en Instagram de qué les gustaría que pudiera hablarles o de qué les gustaría que tuviera de contenido este podcast y ya volverlo un poco más dinámico a solo mis experiencias de vida. Seguramente en los temas que salgan también les hablaré desde mi perspectiva porque pues uno no puede hablar de algo sin conocerlo, ¿no? Pero pues digamos que esta primera parte del podcast yo les decía que era que conocieran a la mujer, la maestra, la hija, la nieta, ¿cierto? Y creo que hasta este punto puedo decir que me conocen un poco y los que hasta este momento me siguen escuchando se sienten identificados con algo o les resuena algo de lo que he dicho. Me encantaría hablarles de numerología, me encantaría hablarles de biodescodificación, pero pues esos son temas que seguramente más adelante podríamos hablar, traer testimonios de este tema de la terapia angelical, porque tengo varios. Y tengo a alguien muy cercano, que es mi pareja, a la que también le voy a agradecer por este conocimiento y haberme llevado de alguna manera a este mundo, gracias a él, que también ha hecho un poquito de mella en este tema y que me ha ayudado a crecer en muchos aspectos personales y como mujer. ¿Sabes qué? Te adoro y te amo muchísimo. Y que eso se trata cuando uno encuentra a alguien con quien caminar este sendero. Y pues él me ayuda mucho en este tema también de lo espiritual. Pues nada, este es el episodio de hoy. Espero que algo de lo que dejé ahí les haya generado curiosidad y pronto googleen hoy. Les recomiendo mucho a Ángela, así como les he recomendado a Manuela Luchao. Maravillosas mujeres, maravillosas maestras de esta experiencia
y a las que les agradezco mucho mi crecimiento personal. Bueno, ya saben que esta es la mujer, esta es mi historia, así de sencillo. Un abrazo para todos.